Bien, muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente al 16 de octubre de 2020. Para ello vamos a utilizar la presentación que tienen ustedes en pantalla, ¿no? A ver, más o menos, ¿cuál es la idea? Esta es una parte un poquito más árida, ¿ya? Porque vamos a utilizar las matemáticas, vamos a trabajar el tema con cierto detalle, de tal manera que pueda enseñarles a ustedes cómo se optimizan las funciones, ¿ya? A ver, para que tengamos una idea de lo que vamos a hacer. La optimización se refiere a que si tienes una función, tú puedes encontrar una solución que la maximice o la minimice, ¿ya? A ver, esto, ¿por qué es útil? Planificación. En planificación es útil porque eso nos permite, por ejemplo, tener un objetivo de crecimiento económico. Al tener un objetivo de crecimiento económico, lo que tenemos que encontrar es cuál es la mejor combinación de factores que nos permita alcanzar esa tasa de crecimiento que hemos establecido como un objetivo dentro de la planificación. Y para ello es que se utilizan las técnicas matemáticas de optimización. Entonces, eso es lo que vamos a ver precisamente ahora, ¿no? Ahora bien, ¿qué desarrollos claves han existido en términos de lo que significa las técnicas de optimización? Lo primero que ha sido en los desarrollos de Fermat en 1646, donde tenemos una función de una sola variable, los desarrollos de Newton en 1670, que básicamente nos han enseñado cómo se tiene que hacer la derivada en los desarrollos de Euler en 1755, que nos ha permitido desarrollar la función vectorial, y los desarrollos de Lagrange en 1795, 1797, perdón, que nos permitía minimizar una función de X sujeta a algún tipo de restricciones. Entonces, básicamente, esos son los temas centrales sobre los cuales se ha ido trabajando el tema de optimización, ¿ya? Ha habido algunos desarrollos clave de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, Danzig en 1947 nos ha permitido establecer todas las ecuaciones mediante las cuales se trabaja el tema de la programación lineal, las restricciones con desigualdades, ¿no? Para que tengan una idea de por qué es precisamente en esta época que se da un fuerte impulso al tema de la programación lineal. No olviden que poco antes estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial se establecían algunos elementos mediante los cuales se podía optimizar el alcance de los misiles, la organización de las tropas, etcétera. Entonces, ahí es donde se da un fuerte impulso al tema de la programación, al tema de la optimización que se podía alcanzar con estas técnicas que vamos a aprender, ¿no? Luego tenemos los aportes de Kuhn-Tucker en 1951, que están orientadas a las condiciones a satisfacer por una optimización no lineal, ¿no? Las optimizaciones no lineales se refieren a aquellas que tienen que ver con funciones distintas a la recta, ¿no? Tenemos las contribuciones de los 60 y de los 80 que corresponden a la construcción de algoritmos para la optimización no lineal. Kachai y Karmakar alrededor de los 80
nos ofrece nuevos métodos de puntos interiores. Ahora ha habido desarrollos en los últimos tiempos en términos de optimización entera, estocástica, global, etcétera, ¿no? Entonces, eso, si bien no lo vamos a tocar en esta parte del curso, sería importante que se pueda trabajar el tema, ¿no? La idea es ajustar el método al problema, ¿no? Básicamente, digamos, todo lo que tiene que ver con la optimización discreta, la continua, el uso de programas integrados, de programas estocásticos, la programación lineal, las ecuaciones no lineales, la optimización no diferenciable, etcétera, ¿no? En realidad hay un conjunto de elementos que hacen a la optimización dentro de los elementos centrales que tienen que ver con esto, ¿no? Tal como habíamos indicado, en realidad este tema de la optimización no necesariamente tiene que ver con la economía, ¿no? Por ejemplo, este proceso de optimización se puede utilizar dentro de lo que es el campo de la ingeniería química, la gestión de negocios, las matemáticas aplicadas, la ingeniería del software, etcétera, y muchos más, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar dentro de lo que significa la programación matemática, la investigación operativa, esto incluye la estadística, el modelado, etcétera, ¿no? ¿Por qué razón hablamos de todos estos elementos centrales para lo que significa la programación matemática y la investigación operativa? Porque como han notado, dentro de todo el curso de planificación que estamos llevando adelante, en realidad lo que nosotros hacemos es modelar la economía. ¿Qué quiere decir modelar la economía? Modelar la economía quiere decir que vas a construir una representación simplificada de la realidad. Eso es un modelo. Entonces, ese modelo lo que nos va a permitir es establecer un conjunto de relaciones que se establecen entre las distintas variables. Por darles una idea, podemos establecer que la inversión va a tener un efecto sobre el crecimiento económico. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a modelar, vamos a utilizar ecuaciones que nos simplifiquen el funcionamiento de la economía. ¿Por qué esto es importante para la planificación? Porque en la medida en que nosotros entendamos cómo funciona la economía, no solo vamos a poder establecer las relaciones de causalidad que de por sí ya son necesarias y tenemos que establecerlas con claridad, sino lo que vamos a ver es cómo podemos optimizar el uso de estos recursos, ¿no? Optimizar quiere decir cómo podemos hacer el mejor uso de los recursos. En otras palabras, por darles una idea de cómo funciona esta optimización para alejarnos un poco del campo de la planificación, ¿no es cierto? Es como cuando ustedes organizan, por darles una idea, un almuerzo, por decirles una parrillada, ¿no? Entonces ahí nosotros hacemos pues un cierto ejercicio de optimización, ¿no es cierto? Si tenemos 10 invitados, ¿cuánta carne compramos? ¿No? Un primer criterio es que pienses que vas a comprar 1 kilo por persona, ¿no? Pero la gente no come 1 kilo. Y bueno, lo que va a ocurrir, suponiendo, digamos, que no la podemos guardar porque tenemos algún viaje, es que esa carne se va a desperdiciar, ¿no? O, por decirles, si tenemos que pedir cuotas, lo que hay que calcular es la cuota de tal manera que sea la óptima. No puede ser tan grande, no vamos a poder pedir a 100 bolivianos por cabeza porque se van a desanimar.
ni puede ser tan chica, no vamos a pedir a 5 bolivianos porque no va a alcanzar. Entonces, ¿cuál es el óptimo de esa cuota? ¿Cuál es el óptimo de carne que tenemos que comprar para que podamos hacer eficiente nuestra reunión? ¿No? De tal manera que estemos en el punto exacto, de tal manera que todos se encuentren satisfechos, nadie se vaya con hambre, todo el mundo diga que la reunión ha sido un éxito, etcétera. A eso se refiere la optimización. El óptimo quiere decir el punto exacto en el cual los recursos se están utilizando dentro de su máxima eficiencia, ¿no? Para darles otro ejemplo mucho más grande, es como cuando decidimos si vamos a fabricar o vamos a producir arroz o vamos a producir azúcar en el país. Entonces, ahí la asignación de recursos, porque los recursos son escasos, lo que nos va a permitir decir es, los recursos vamos a destinarlos al arroz. ¿Por qué? Porque dentro del análisis que hemos hecho de optimización, hemos descubierto que nosotros somos más eficientes produciendo arroz que produciendo azúcar, porque en el azúcar lo que ocurre es que tenemos costos de producción altos y por lo tanto no nos conviene hacer azúcar. En realidad lo que tenemos que hacer, el azúcar es importarlo y utilizar todos nuestros recursos hacia la producción de arroz, ¿no? Entonces, para eso es que hacemos esta programación aplicada, ¿no? La optimización aplicada, por si acaso, se puede utilizar en todas las áreas de ingeniería. La planificación o la optimización también se puede utilizar para la planificación y la logística. Por ejemplo, la gestión de la cadena de suministros y la gestión de recursos, ¿no? ¿Por qué? Por la gestión de la cadena de suministros, porque no debemos olvidar que en realidad para hacer un óptimo en términos del transporte se tienen que tomar las mejores decisiones en términos de los recursos, ¿no? Para dar una idea, por si digamos tenemos la planificación del sector exportador, lógicamente la primera idea que nos viene a la cabeza es que aumentemos la cantidad exportada. Sin embargo, es muy importante que también veamos cómo vamos a trabajar el tema de las elecciones respecto al tipo de transporte que vamos a utilizar. Una primera idea es que mandemos por avión. Una segunda posibilidad es que combinemos el transporte terrestre mediante camiones y barcos, ¿no? Sin embargo, el transporte por avión tiene la ventaja de la velocidad, o sea, vamos a llegar con nuestros productos rápidamente, pero es más caro. El transporte terrestre y por barco es más barato, pero tarda más. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia que vamos a utilizar para optimizar el uso de los recursos? Así también se utiliza dentro de la cadena de suministros, ¿no? Para saber cómo vamos a hacer. O podemos decir cómo vamos a optimizar el, el volumen de importación de diésel, ¿no? En Bolivia no producimos diésel, entonces tenemos que tener un volumen tal que optimice la asignación de recursos. Bueno, esto no se hace mucho en Bolivia, pero si ustedes quieren es un tema que tenemos que trabajar para saber exactamente cuánto comprar y en qué momento. ¿Por qué esto es importante, no? Porque el precio del diésel varía, es decir, eso está relacionado con el precio del petróleo. Entonces, en algunas ocasiones, lo que va a ocurrir es que el precio del petróleo sea más alto, en otras ocasiones sea más bajo. La intuición dice que compremos cuando el precio sea más bajo, pero ¿cuánto vamos a comprar? ¿Cuál es el óptimo que deberíamos comprar que nos garantice un buen suministro de diésel, pero a la vez optimice el uso de los recursos? ¿Me entiende? Entonces,
en ese tipo de situaciones es que se utiliza, ¿no? En realidad, ¿cuál es la característica principal de los problemas de optimización? Acá vamos a ver una relación. Nosotros vamos a notar que hay una relación entre los costos de la energía, por ejemplo, y los costos del producto. Es decir, vamos a relacionarlo también con la pureza del producto, ya sea alta o baja, ¿no? Y lo que vamos a notar es que en realidad a medida que vamos avanzando, lo que va a ocurrir en términos de los costos de energía es que estos van a ir bajando y los costos relacionados al producto van a ir subiendo en la medida en que vayamos aumentando la escala de producción. Entonces, en ese sentido, el costo total va a tener esta forma. Ahora bien, como ustedes han aprendido en sus cursos de microeconomía, el momento, el punto en el cual nosotros tenemos que situarnos es en el punto en que el costo tiene que ser lo más bajo posible en términos de la combinación de costos que vamos a tener a lo largo del problema que estamos queriendo optimizar. De esa manera es que nosotros podemos establecer el punto mínimo dentro de la combinación que vamos a tener de los distintos factores que hacen a la optimización de nuestros productos. Entonces, en ese sentido, la característica principal que tenemos en los problemas de optimización es que hay un compromiso entre las variables y el objetivo. Hay que identificar estos compromisos antes de desarrollar los modelos matemáticos. Hay que entender el problema cualitativamente antes de resolverlo cuantitativamente, ¿no? ¿Por qué indicamos esto? Porque en realidad esta relación entre las variables y el objetivo es lo que nos va a permitir saber si estamos haciendo la mejor combinación para alcanzar el objetivo de manera óptima. En otras palabras, lo que te permite este conjunto de técnicas que vamos a aprender es que podamos alcanzar los objetivos de planificación al mínimo costo que nosotros podamos establecer dentro de la estructura que vamos a establecer. En otras palabras, cuánto quiero producir en términos del sector industrial, cuánto quiero producir en términos del sector transporte, cuántas obras, etcétera, y sobre esa base es que vamos a calcular el óptimo, ¿no? Ahora, ojo que estas, tal como habíamos indicado al principio, estas técnicas de optimización no son exclusivas para la planificación. De hecho, en realidad, si bien tuvieron una época en la que se utilizaban de esa manera, después sus problemas o todos sus temas fueron utilizados con bastante exposición en en las distintas aplicaciones del saber humano, ¿no? Ahora bien, hay dos opciones para realizar la optimización. Ya la primera opción es realizar la optimización basada en modelos y la segunda es la optimización empírica. Eh, en la optimización basada en modelos se puede investigar un nuevo proceso, no se necesitan experimentos, se requiere un modelo, pueden estar experimentos en su desarrollo, es rápida y depende de la exactitud del modelo, ¿no? En el caso de la optimización empírica, debe existir un proceso, necesita experimentos, suelen ser costosos, no hay retraso por el modelo,
se puede llevar a cabo sin modelo y es un modelo de optimización lenta, ¿no? Bien, a ver, para que más o menos me estén entendiendo y me estén siguiendo, me gustaría saber si han entendido cuál es la idea de la optimización, ¿no? Porque ahora vamos a empezar a realizar un poco de matemáticas para que podamos estar claritos al respecto, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, les voy a habilitar por favor el micrófono, precisamente para que se puedan establecer las preguntas, si está todo claro, para que empecemos a hacer un poquito de matemáticas, ¿no? Entonces, adelante por favor con sus preguntas. Buen día, licenciado. En este caso, digamos, se ve que en el país, digamos, tenemos una escasez de combustible y no se han tomado, digamos, no han aplicado lo que usted nos acaba de explicar, digamos, la planificación así con optimización o en todo caso minimización de consumos. Sí, en realidad hay un tema ahí complicado que lamentablemente no se ha aplicado en toda su plenitud. ¿A qué nos referimos con eso? A que si, por ejemplo, se lo ve en términos de la escasez, por ejemplo, que existe actualmente, vamos a ver que no se han utilizado precisamente este tipo de modelos que estamos analizando precisamente actualmente, ¿no? Por darles una idea, podemos hacer un problema de optimización que utilicemos para lo que significa todo el desarrollo del abastecimiento de combustible, ¿no? Ahí nuestra función objetivo sería garantizar que todas las gasolineras tengan pues el combustible suficiente para que puedan trabajar. Sin embargo, si no se hace, digamos, ese trabajo en términos de lo que significa el abastecimiento que podamos garantizar en el país, sujeto a las restricciones de importación, sujeto a las restricciones que podamos tener en términos de el abastecimiento, entonces ocurre lo que estamos precisamente viendo ahora en términos de la ausencia del abastecimiento óptimo, ¿no? Ahora, si se quiere, en términos de el, la situación actual que tenemos, van a notar ustedes de que este uso de todos estos temas que estamos viendo precisamente hubiesen ayudado a que podamos disponer de las mejores condiciones para el abastecimiento de combustible, ¿no? Eso, por ejemplo, podría ser un tema muy interesante a ser utilizado en una tesis, por ejemplo, ¿no? Porque eso nos permitiría ver cada uno de los elementos que estamos analizando precisamente actualmente, ¿no? ¿Qué más, mis compañeros? ¿Qué otras dudas existen?
Licenciado, mire, en este momento estamos exportando, digamos, el gas a diferentes países, creo que es Argentina y Chile, si no me equivoco, o en todo caso también Brasil. Y supuestamente, digamos, eso nos va a durar por lo menos hasta unos 10 años más, lo cual, digamos, después de eso posiblemente vaya a haber escasez también, digamos, para los mismos vehículos que son a GNV. No se estaría tomando en cuenta de que, digamos, más adelante, o sea, sería mejor reducir la cantidad que se está exportando para poder alargar un poquito más, digamos, la cuestión del abastecimiento. Sí, precisamente son ese tipo de elementos los cuales nos permiten establecer el problema que tú nos estás planteando, ¿no? Por dar una idea, podemos eh, establecer como función objetivo el abastecimiento interno que podamos tener en la economía nacional. Al tener como objetivo el abastecimiento interno, lo que vamos a tratar de hacer es optimizar el uso que vamos a darle a todo el, la provisión de gas en función a las reservas. Entonces puede ocurrir, como ya se lo ha visto en realidad en varios análisis que se han hecho, es que el mejor mecanismo para garantizar precisamente este abastecimiento interno debería consistir en que prioricemos el mercado nacional y no la exportación, ¿no? Ahora, eso hay que analizarlo también colocando en el modelo todo lo que tiene que ver con las inversiones que se puedan realizar, ¿no? Si nos da el tiempo, ahí lo que vamos a hacer, les puedo explicar un poco cómo funciona todo el tema relacionado a por ejemplo, las ecuaciones que permiten optimizar la explotación de un recurso natural. Ese es un tema que se lo utiliza bastante en términos de lo que es la explotación minera y en términos de lo que significa la explotación hidrocarburífera, ¿no? Para que tengan ustedes una idea en realidad de lo que estoy hablando, básicamente se refiere a que tú tienes que explotar el recurso en la medida en que cuentes con una estrategia de exploración y descubrimiento y crecimiento de reservas, de tal manera que el consumo que tú realices sea menor al incremento que estás teniendo en tus reservas. En otras palabras, para poner en el ejemplo práctico que ustedes me proponen, si tenemos el caso de que en nuestro país tenemos 10 trillones de pies cúbicos, ¿no es cierto? Es lo que tenemos en términos de nuestro eh, de las reservas del país. Si estamos gastando 1 trillón de pies cúbicos al año y nuestra reserva es 10 trillones, lo que tenemos que trabajar es una situación en la que vamos a necesitar aumentar la reserva en al menos 1 trillón cada año, de tal manera que la reserva no se agote y se mantenga en el tiempo. Porque si no hacemos eso, lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar sin gas para, para dentro de 10 años, lo cual sería terrible, ¿no? Entonces, de esa manera es que podemos trabajar. A ver, Alina nos dice, ¿no? Entonces, el optimizar es válido también decir que es igual a la utilidad y el beneficio. En cierto sentido, sí. Solo que Alina, ahí para que me entiendas bien lo que estamos haciendo en términos de optimización, es que tenemos que trabajar
en una situación en la cual maximices el beneficio o minimices el costo. En los ejemplos que más o menos estamos dando con los compañeros, ¿no es cierto? ¿Cuál debería ser la asignación óptima de recursos para que podamos garantizar el abastecimiento de gasolina? ¿Cuál debería ser la asignación de recursos de tal manera que garanticemos la venta de gas a Argentina y utilicemos las reservas para garantizar el abastecimiento interno? Entonces, sobre ambos temas es que podemos construir un mecanismo de optimización de recursos, ¿no? Bien, entonces sobre la base de esas preguntas empezaremos a un poquito trabajar la parte matemática, ¿ya? A ver, aquí es importante distinguir entre la optimización estática, que es una programación matemática. Analiza modelos en un instante temporal dado. Eso nos permite tener un criterio racional de la distribución o asignación de recursos escasos entre fines competitivos en un instante de tiempo determinado. En otras palabras, es decir, tenemos un problema, vamos a sacar una foto y para la resolución de ese problema vamos a decir que se necesita asignar los recursos en ese momento, ¿no? Por darles una idea, ¿no? Esto se puede aplicar con mucha facilidad al problema de la asignación de combustible, ¿no? ¿Cuánto combustible tendríamos que comprar para garantizar el abastecimiento en todo el país? ¿No? Es ese tipo de preguntas nos dice, ¿no? Y ahí tenemos la facultad de modelar precisamente todo, porque vamos a poder dar una respuesta única en un momento determinado frente a un problema, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, las explicaciones al estilo de que no sabíamos que iba a haber tanta demanda de combustible, en realidad no son las más adecuadas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en esta teoría prácticamente todo se puede modelar, ¿ya? Es decir, en función a las características, es decir, podemos asignar parámetros al hecho de que la gente se va a asustar, ¿no? Por darles una idea, podemos decir que la gente o va a duplicar su consumo de combustible o simplemente va a querer el tanque lleno. Entonces, vamos cada vez perfeccionando más. O si ustedes quieren, mediante el uso de la estadística, podemos ir más atrás y ver cuál ha sido el comportamiento de la gente frente a una situación similar. Sin ir más lejos, noviembre del año pasado, podemos ir más atrás, podemos ver, por ejemplo, cuál ha sido el comportamiento durante los bloqueos que hemos tenido, etcétera. Y vamos recabando esos datos y sobre esos datos vamos construyendo un modelo. Por si acaso, todas estas técnicas de optimización son las que se utilizan en la economía moderna, ¿no? Ahí no se dejen mucho llevar, mis compañeros, por lo que ven en la realidad actual. No quiero mentirles, esto no se usa mucho en la administración pública, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pensamos siempre que la intuición sustituye a la técnica, ¿no? Es más o menos como cuando uno inicia un negocio, ¿no? Cuando uno inicia un negocio, ¿por qué lo inicias? Ah, no, porque a Paquito le ha ido bien en el tema y yo estoy pensando que a mí también me va a ir bien. En realidad, todas estas técnicas ayudan a que sepamos cómo tienen que funcionar las cosas de manera óptima, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no?
y notan, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo, nos muestra, ¿no? A nosotros en planificación, ¿por qué nos sirve? Porque mediante estas técnicas vamos a poder saber cuál tiene que ser la mejor asignación de recursos para lograr el desarrollo. En cambio, la optimización dinámica, que tiene que ver con la teoría del control, trabaja con variables de decisión que dependen del tiempo. En otras palabras, estas variables de decisión que hacen a la optimización dependen del tiempo. La optimización estática se divide dependiendo del número de objetivos. Ojo, en realidad, como ha ido avanzando la matemática en estos últimos años, no solo vamos a hablar de un solo objetivo, sino que estas nuestras funciones objetivo pueden tener varios objetivos. En ese sentido, la optimización escalar se refiere a un único objetivo. La optimización vectorial o multiobjetivo depende de varios objetivos generalmente contrapuestos. Un poco lo que habíamos visto, ¿no? Dentro de nuestro horizonte de planificación, podemos ver que alcanzar un objetivo significa dejar de lado otro objetivo, ¿no? Por darles una idea, queremos tener un objetivo de crecimiento económico. Para ello, vamos a aumentar el nivel de gasto público o el nivel de inversión pública. Pero al aumentar el nivel de gasto y la inversión pública, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un descenso de las reservas internacionales. Al tener un descenso de las reservas internacionales, lo que va a ocurrir es que posiblemente tengamos una devaluación. Y la devaluación va a generar estragos en la economía. Entonces, ¿cuál es el óptimo que podemos utilizar del aumento del nivel de gasto, del aumento del nivel de inversión, de tal manera que nos garantice un crecimiento económico medio y nos garantice que no haya una reducción alta o grande de las reservas internacionales, ¿no? Para eso sirve precisamente todas estas técnicas que vamos a aprender, ¿no? Denme un segundo, por favor. Perdón, era una llamada. Entonces, sobre esa base es que podemos trabajar, ¿no? Y dependiendo el número de agentes decisores, podemos tener uno o podemos tener varios donde vamos a entrar dentro del campo de la teoría de los juegos, ¿no? Ahora bien, eh, el problema general de optimización estática se plantea de la siguiente manera. Optimizar la función de X, ¿ya? Como han aprendido ustedes en sus cursos de matemáticas, las funciones nos expresan relaciones entre variables. Ahora, esta optimización
está sujeta a que X pertenece al campo de X. A ver, más o menos, ¿cuál es la idea, no? Vamos a optimizar la tasa de crecimiento. ¿Qué quiere decir la tasa de crecimiento? Vamos a hallar el valor óptimo de la tasa de crecimiento, sujeto a la restricción que tengamos del déficit fiscal. En otras palabras, vamos a tener una restricción del déficit fiscal, por ejemplo, que no puede superar el 10%. Entonces, ahí tenemos que optimizar la mayor tasa de crecimiento que podamos tener con esa restricción. ¿Ya? Ahora, ahí vamos a decir que f es una función en un subconjunto de DRN abierto. En otras palabras, vamos a decir que dentro del conjunto de posibilidades que existan dentro de la realidad, para el caso de nuestra economía, es la que vamos a decir que f vamos a definir como función objetivo, la cual se pretende maximizar o minimizar. Vamos a llamar H al conjunto formado por los puntos que satisfacen un conjunto de restricciones, ¿no? En este caso vamos a decir que H, si ustedes recuerdan a su teoría de conjuntos, en realidad vamos a decir H tal que X pertenece al conjunto Rn de tal manera que X es menor o igual a cero. ¿Ya? Esto más o menos vamos a establecer de tal manera que G pertenece al conjunto de R que establece la condicionalidad de Rm. ¿Ya? Más o menos esto gráficamente lo vamos a definir de la siguiente manera, ¿no? Vamos a llamar un conjunto de oportunidades a X de tal manera que D sea la intersección con H. Vamos a utilizar un ejemplo para entender esto. Supongamos que en una empresa se fabrican dos productos en cantidades desconocidas, X1 y X2, los cuales se obtienen aplicando a la materia prima tres operaciones básicas: cortado, cocido y empaquetado. Cada operación se lleva a cabo en una máquina que se encuentra disponible un cierto número de horas por periodo según la siguiente tabla. Es decir, lo que vamos a decir que para el cortado, para los productos X, vamos a utilizar 10 horas. Para el producto 2 vamos a utilizar 6 horas. La disponibilidad de horas por periodo solo es de 2.500. Para el cocido, para el producto X se necesitan 5, para el producto X sub 2 se necesitan 10 y se tienen 3.000 horas por periodo. Para el empaquetado se necesitan para el producto X sub 1 una hora, para el producto X sub 2 2 horas y la disponibilidad de horas por periodo es igual a 1.000. No debemos olvidar que en realidad estamos hablando de una sola máquina y lo que tenemos que hacer es optimizar cuánto vamos a utilizar para cada producto. Cada unidad de producto genera unos beneficios unitarios de 23 y 32 euros respectivamente. La idea de la optimización es hallar las cantidades X1 y X sub 2 de tal forma que se maximicen los beneficios. En otras palabras, lo que vamos a determinar mediante este ejercicio de optimización es cuántas cantidades de X sub 1 y cuántas cantidades de X sub 2 deberíamos producir de tal manera que se maximicen los beneficios que estamos definiendo para nuestro proceso productivo, ¿no? Esto traslada en lo más grande. Podemos decir, por ejemplo,
cuánto va a ser la magnitud del excedente en función a dos tipos de industrias, ¿no? Acá puede estar la industria hidrocarburífera y cuánto va a ser el tema de la industria minera. Sobre esa base es que establecemos estos problemas de optimización. Entonces, en ese sentido, a ver, para que esta parte esté bien clarita, esta es la restricción. Ahora, como habíamos indicado, cada problema de optimización, lo que tenemos que hacer es modelar. ¿Qué quiere decir modelar? Es construir un conjunto de ecuaciones matemáticas que nos permitan entender el problema. Entonces, vamos a decir que nuestra función objetivo es igual a 23x sub 1, o sea, es la cantidad de x del producto x sub 1 más 32x sub 2. ¿Cómo estamos construyendo esta función? Lo que estamos multiplicando es el beneficio que tenemos por cada una de las cantidades. En otras palabras, 23 por la cantidad de x sub 1 más 32 por la cantidad de x sub 2. Es decir, lo que vamos a plantear es cómo optimizamos esta función. Ahora, vamos a establecer las restricciones que nos impone el uso de la máquina. Por dar una idea, ¿no? Para todo lo que significa el cortado, hemos dicho que se necesita 10 para x sub 1 y 6 horas para x sub 2. Entonces vamos a decir 10 por x sub 1 más 6 por x sub 2 nos tiene que dar el total de horas que tenemos para el tema del cortado. Esa es la primera ecuación. 10x sub 1 más 6x sub 2 debe ser menor o igual a 2500. Y para el tema del cocido, tenemos que decir 5 horas multiplicado por la cantidad de x sub 1 más 10 horas por la cantidad de x sub 2 debe ser igual a menor o a 3000 horas. Entonces van a notar que para el último caso utilizamos exactamente la misma idea para el tema del empaquetado, ¿no? Entonces esas son las restricciones. Y la cuarta restricción es que las cantidades que vamos a utilizar del producto X sub 1 o X sub 2 debe ser mayor o igual a cero. En otras palabras, no vamos a decir que vamos a tener una producción. La solución, por los métodos que veremos más adelante, es que la cantidad de x sub 1 sea igual a 100 y la cantidad x sub 2 sea igual a 250 unidades a fabricar de cada producto. Obsérvese que en este punto, es decir, en la solución óptima, máxima en este caso, se obtiene un beneficio de 23 por 100 más 32 por 250 igual a 10.300. Si utilizando estas restricciones hacemos cualquier otra combinación que nos dé un resultado menor a 10.300, esa no es la óptima, ¿no? Y por lo tanto, esta es la única combinación de resultados que nos va a dar el óptimo para que podamos maximizar el beneficio, ¿ya? A ver, hasta ahí mis compañeros. ¿Qué dudas existen? ¿Me entienden cómo se utilizan estas ecuaciones para optimizar una función en función o de acuerdo a las restricciones que se tiene? Por el momento sí, dicen, porque esto es un poquito de ejercicio de investigación operativa, ¿verdad? Así es. En el fondo es investigación operativa.
es maximizar una función de acuerdo a las restricciones, ¿no? Entonces, si han captado este tema, entonces está clarito. Pero les digo, más que, porque hay alguna gente que le va a entender rapidito esto, no hay ningún problema, pero a mí, como les he dicho varias veces, a mí me interesa que la mayor parte del curso entienda. Por eso estamos yendo suave, ¿no? No estamos introduciéndonos a este tema con elementos que nos confundan, etcétera, ¿no? Si no, lo vamos a hacer con suavidad. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna duda, algún tema que no esté clarito. Bien, creo que estamos más o menos todos claritos, ¿no? Si hay algún tema, por favor, no duden en indicarlo, ¿no? A ver, vamos a seguir con nuestro ejemplo, ¿no? Como hemos dicho, en nuestro modelo podemos ver que esta es la ecuación, no se olviden, esta es la función objetivo que queremos maximizar, estas son las restricciones que estamos utilizando, ¿no? Entonces, en la función objetivo hemos indicado que vamos a utilizar esta notación f de acuerdo a x sub 1 x sub 2 es igual a 23x sub 1 más 32x sub 2, ¿no? Las restricciones que hemos establecido básicamente son 5. La primera, que tiene que ver con los tiempos disponibles de cada máquina, de dónde estamos obteniendo estos tiempos disponibles, es del cuadro que hemos establecido para cada una de la disponibilidad de las horas que se tiene para las combinaciones que se puedan establecer. Y tenemos dos últimas restricciones en términos de que la producción tiene que ser mayor que cero para cada uno de los productos, ¿no? Cada restricción está formada por una función menor, mayor o igual que un número. A la función definida así se le llama función restricción. En otras palabras, lo que vamos a hacer es relacionar una función objetivo con una función restricción. Las funciones restricción en forma de vector forman la función vectorial restricción, que hemos llamado antes G y que en nuestro caso será, ¿no? A ver, para que recuerden un poco sus cursos de matemáticas, en realidad lo que podemos hacer cuando tengamos un conjunto de ecuaciones es que lo podemos convertir en vectores, ¿ya? Estos vectores lo que nos van a hacer es simplificar el conjunto de ecuaciones dentro de una ecuación mayor. Ahora, ¿cuál es la característica de los vectores? Que esos vectores los podemos trabajar en forma conjunta, ¿ya? ¿Por qué en economía utilizamos los vectores? Utilizamos los vectores precisamente porque tenemos que trabajar condiciones óptimas cuando los objetivos, por ejemplo, pueden ser contrarios o incluso cuando las restricciones tienen que moverse de forma simultánea, ¿no? Esto en el ejemplo que les he dado, por ejemplo, tenemos un objetivo de maximización del crecimiento económico, sujeto al déficit fiscal, a la inversión pública y las reservas internacionales. Entonces van a notar que todos esos elementos se mueven en forma dispar, en forma contraria. En otras palabras, el gasto público, si se incrementa, lo que va a hacer es que tengamos un mayor crecimiento económico, pero un mayor gasto público va a significar un mayor déficit fiscal.
un mayor déficit fiscal va a significar un aumento del endeudamiento. Y se dice dentro de nuestra estructura de optimización que el endeudamiento es malo. Lo propio con la caída de las reservas internacionales. Entonces, cuando construimos los vectores es cuando precisamente podemos trabajar todos estos elementos de forma simultánea, ¿no? No, nótese que todas las restricciones las hemos puesto en la forma menor o igual. Esta función restricción está definida en H igual a R2. Luego, el conjunto de oportunidades será aquella parte del diagrama completo de variables que tenemos formado por los puntos que verifican las restricciones del problema, es decir, por los puntos formados por la intersección de los semiespacios, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad el cumplimiento de estas restricciones nos va a dar como una especie de subconjuntos. Para ponérselos en forma gráfica este tema y para que me entiendan, ¿no? Cuando se trata de optimizar, las restricciones nos dan un conjunto de posibilidades que podamos cumplir. Por darles una idea, si nuestra restricción del límite de gasto del sector público es de 5.000 millones de bolivianos, eso quiere decir que el gasto público no puede subir por encima de los 5.000 millones de bolivianos. Si no puede subir de los 5.000 millones de bolivianos, todos los valores por debajo de los 5.000 millones de bolivianos satisfacen nuestra restricción. En otras palabras, ¿podemos gastar 1.000? Sí. ¿Podemos gastar 2.000? Sí. ¿Podemos gastar 3.000? Sí. ¿Podemos gastar 4.000? Sí. Lo que no podemos hacer es pasarnos de los 5.000 millones de bolivianos. Ahora uno podría decir, pero si tu límite es 5.000, metele 5.000. No. En realidad hay un valor que permite la maximización del beneficio en función a la optimización que estamos realizando. Por esa razón es que cuando definimos el conjunto de ecuaciones para nuestro ejemplo, nos muestran estos semiespacios que estamos construyendo, ¿no? En otras palabras, geométricamente, el conjunto de oportunidades es una parte de R2, ¿no? Conjunto que es cerrado, acotado y convexo, ¿no? En otras palabras, lo que estamos diciendo es que para las restricciones que estamos estableciendo, van a notar, esta es la primera restricción, ¿no? Si lo utilizamos sobre un eje de coordenadas y ordenadas, dentro del límite máximo que podemos utilizar, aquí está la restricción. Tiene que ser menos de 250 y menos de 425. Pero a la vez tenemos otra restricción y este es el espacio de posibilidades en el cual nosotros podemos ir estableciendo nuestras variables y construyendo las mejores combinaciones que podamos utilizar para resolver nuestro problema, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer para la siguiente clase es ya establecer cuál es el concepto general del óptimo y cómo lo podemos ir estableciendo dentro de nuestra solución general, ¿no? Pero hasta ahí me gustaría que si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, les voy a mandar también un texto que es algo complejo, la verdad, no quiero mentirles, utiliza algo de matemáticas, pero con el tiempo se van a dar cuenta que estas son fáciles de manejar. No sé si hay alguna duda hasta ahí, mis compañeros. Por el momento no, le dicen. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces quedamos ahí y
vamos a trabajar la siguiente clase ya nadando en aguas más profundas y vamos a resolver un ejercicio para que ustedes puedan. En esta presentación también les voy a mandar para que puedan irla trabajando, ¿ya? Por si acaso, del parcial que hemos dado, si la memoria no me falla, ya les he enviado sus notas. Creo que había un tema con una persona que no ha recibido su nota, ¿no? Pero eso no hay ningún problema, lo vamos a tener. Ya les voy a ir dando también sus notas acumuladas hasta el segundo parcial y también ya les voy a dar la práctica para que ya vayamos entrando en la recta final del trabajo, ¿ya? Ok, nos vemos entonces el siguiente martes. Buenos días, Lice. Buen día, se me cuidan mucho. Chao, chao. Ah, ay, no. ¿Me quería hacer alguna pregunta? Sí, sí, licenciado, le quería pedir un favor de si puede pasar los videos de la anterior clase del anterior viernes y del día martes Ah, al grupo, cierto, por tienes favor. razón. Sí, 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 eso me olvidé. Muchas gracias por hacerme recuerdo. Voy a mandarlo, ¿ya? Ya está bien, licenciado, gracias. Lito, un fuerte abrazo. Nos vemos el martes. Buen fin de semana. Igualmente, abrazos.